Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro quinto videoclase que tiene que ver con optimización dinámica o problemas de optimización dinámica, donde lo que se busca, bueno, es optimizar eh, un, em, de lo que se trata es maximizar o minimizar en cada instante del tiempo. Hay problemas de programación lineal donde se busca pues encontrar un vector que dé solución a un problema. Aquí de lo que se va a tratar es encontrar un funcional, es decir, una función que dé solución al problema de maximizar o minimizar, cualquiera que esto sea. Bueno, hoy vamos a ver varios temas, pero quiero dejar en claro eh, algo muy importante, de, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Si A y B, suponga que tenemos dos conjuntos. Suponga que tenemos dos conjuntos. Vamos a suponer que es A y B, ¿sí? Si los ubicamos como un producto cartesiano, entonces podemos decir que A por B es igual al conjunto de pares ordenados XY, tal que X pertenece a A, ¿sí? Y Y pertenece a B. Es el conjunto de pares ordenados. Es decir, es el conjunto formado por todos los valores ordenados en la primera componente de A y la segunda en B. Ahora, voy entendiendo, ¿no? Ahora, ¿qué es una relación? Una relación, yo le voy a poner R mayúscula, una relación de A y B, una relación de A y B, es un subconjunto. Es un subconjunto de A por B, de tal suerte que el dominio de la relación de R va a ser igual o equivalente a X, tal que X, Y pertenece a R para algún Y que pertenece a B, ¿sí? Ahora, el rango de R, es decir, de la relación, es el conjunto en este caso de Y, tal que X y Y, el par ordenado, pertenece a la relación para algún X que pertenece a dominio y rango. Una función, se dice que una función, vamos a denotar la función de A, B hacia B, es un conjunto, más bien, es un subconjunto de A por B, en el que, en el que para cada elemento de X que pertenece a A, existe un único Y que pertenece a B,
tal que x, y, el par ordenado, está en la función. Ok. Ahora, bueno, vamos definiendo ya qué es cuál es la relación, el producto cartesiano, lo que es una relación, que tiene que ver el dominio y el rango, y con ello definimos lo que es una función. Es decir, que es un subconjunto del producto cartesiano en el que para cada elemento de X que pertenece a A, al conjunto A, existe un único Y que pertenece a B, tal que el producto, más bien el par ordenado XY, está en la función. Ahora, ¿qué quiere decir una función? Una función puede ser vista como una forma de transformar elementos, donde Y es la razón para, para llevar, para llevar a X, que es la variable independiente, independiente, es decir, que se le puede asignar, cualquier valor del dominio. Em, sí, y es la razón para llevar X, y es la razón, perdón, y es la razón para llevar X, la variable independiente, es decir, cualquier que le voy a borrar, es cualquier valor del dominio, cualquier valor del dominio, ¿sí? Y Y, que es la variable dependiente, que decimos es el valor transformado, es el valor transformado, transformado, es el valor transformado por la función, por la función, ¿sí? Una función es una forma de transformar elementos, es decir, eh, tomo valores del dominio, que es la variable independiente, em, y que es la variable dependiente, que es el valor transformado por la función. Es decir, el valor de Y es, eh, ya se transforma o se encuentra a partir de que tomamos valores del dominio, ¿sí? Ahora, si nos damos cuenta, yo puedo tener una notación como la que sigue. Es la función X que pertenece a Rn y que va a los reales. A este tipo de funciones se le conoce como conjunto de vectores, mm,
función de varias variables, de varias variables, de varias variables. Bueno, se le conoce como función de varias variables o el conjunto de valores. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque esto es muy importante para dar la definición, eh, que vamos a dar la siguiente definición. Nos dice que a cada elemento del dominio, es decir, es un subconjunto de Rn de la forma x1, x2 hasta xn. Entonces, a cada elemento del dominio, que es un subconjunto de los números reales, de la forma que tenemos aquí, y se le asocia un número real, un número real. Y este número real, bueno, pues está definido por x1, x2, xn. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto yo lo entiendo. Esto es importante. Esta parte. ¿Sí? Lo subrayo, o más bien lo encierro, para poder entender, ¿no? La función me dice que para cada elemento del dominio, aquí me dice, para cada elemento del dominio, que es un subconjunto de la forma x1, x2, es decir, un vector en Rn, se le asocia un número real. Este número real será transformado por la función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es interesante. Digamos que es un poco de la noción de eh, subconjuntos y de funciones. Ok, ahora, así como el cálculo, así como el cálculo, eh, así como el cálculo tiene por objeto el estudio de las funciones definidas en Rn, el objeto, y aquí es la diferencia, el objeto de estudio del cálculo de variaciones son las funciones definidas sobre subconjuntos de espacios vectoriales. Vectoriales más generales. Concretamente hablando, espacios
de funciones. Entonces esa es la diferencia. Lo que escribimos acá arriba es cómo el cálculo estudia funciones definidas en Rn. ¿Sí? Esto es lo que estamos hablando, definidas en Rn. Y ya lo habíamos dicho. A cada elemento del dominio, que es un subconjunto de Rn, aquí tendremos que explicar qué es un subconjunto, pero en términos de álgebra lineal, digamos que eh, nada más lo mencionamos, es un conjunto de Rn de la forma que tenemos aquí, es un vector. Ese vector es transformado en la función y lo que voy a obtener es un número real, ¿sí? Es decir, lo que se va a transformar y que me va a dar como resultado. Esa es la notación matemática para definir lo que es una función. Ahora, podemos dar una definición. Sea B un espacio vectorial en, en los reales. Una función f, vamos a llamarle con mayúscula, es una función que va de, ahora lo voy a poner igual, de b a los reales. En donde b, puedo decir en particular que b puede ser un espacio de funciones. Entonces, cualquier función de la forma r a la n que va a r puede expresarse como un funcional. Como un funcional. Muy bien. Y bueno, sabiendo estas notaciones, yo puedo estar definiendo o hacer muchas definiciones, muchísimas. Por ejemplo, podemos dar la definición de lo que es una función diferenciable, de lo que es una función doblemente diferenciable, etcétera. De lo que se trata en cálculo de variaciones es encontrar un funcional dentro, ¿sí?, de, eh, de lo que es un espacio de funciones. Y anteriormente no es así. Lo que yo tengo que encontrar es un vector que a partir de la función se transforme en un número real y que dé solución quizá a algún problema. Entonces, antes de poder resolver un problema, necesito saber qué tipo de función o las definiciones de lo que es una función. Ya defino lo que es una función, puedo definir qué es una función diferenciable. Si defino lo que es una función, defino lo que es una función diferenciable, puedo decir o definir lo que es una función doblemente diferenciable. ¿Sí? Ok. Eso me parece que es importante.
Ahora, si estamos hablando de espacio de funciones, también cumple lo que son los 10 axiomas fundamentales para decir que que un conjunto de operaciones es un espacio. Bueno, ok. Eso es como un recordatorio de de lo que estamos hablando. Aquí lo que estamos es que vamos a encontrar un funcional que pertenece a un conjunto eh, a un espacio de funciones. Ok. Ahora, ese funcional va a lograr un valor extremo, como lo decíamos o lo señalábamos. Entonces, el funcional es lo que se va a tratar de buscar. Ok, vamos a continuar con los temas propiamente ya hablan, porque esto es muy teórico eh, en, en términos de espacios y en términos de definiciones. Es un poco complejo, pero bueno. Vean ustedes que podemos ir subiendo el nivel, sin embargo no se trata tanto de eso en el principio porque no son videos teóricos, son videos donde yo pueda aprender a resolver ciertas cosas, principalmente el cálculo de variaciones. En estos videoclases estoy definiendo toda la operatividad del cálculo de variaciones para poder hacer problemas a- cercanos eh, a los que se ven en economía. Bueno, vamos a hacer dos generalizaciones de la ecuación de Euler. Ahora, habrá muchos cursos que también estén hablando de lo mismo, pero son muy sencillos y ustedes los van visualizando. Eh, y pocos de los que he visto en YouTube, pocos se abocan a hacer una explicación teórica o un desarrollo teórico con la aplicación a la resolución de ciertos problemas, como lo vimos en los anteriores videoclases. Habíamos dicho, vamos a hacer la primera generalización. Una, habíamos dicho que la función del problema tiene tres argumentos, ¿sí? T, Y y su derivada. ¿Qué sucede? Em, ¿Qué sucede con esta situación en la que podemos tener que el extrema está en términos de y1, y2 hasta yn? Y esto va a ser igual a la integral de 0 a t de la función t y1, yn, y1' hasta yn', diferencial de t. ¿Sí? Eh, Nosotros habíamos, en un principio, est- estábamos trabajando con esta función. Ajá. ¿Qué pasa si esta funcional eh, tiene n más un variables? Se le llaman variables de estado, ¿eh? Variables de estado. Eh, ok. Vamos a suponer que tenemos este funcional con n más un variables de estado. A este caso se le llama el caso de eh, el caso de más de un caso de variables de estado. Caso de algunas variables
de estado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esa será la primera generalización. A ver, cualquier extremal, ¿sí? Debe por definición producir el valor extremal en relación con todas las rutas vecinas. Lo habíamos explicado al inicio de los videos. Es decir, cualquier cualquier extremal debe por definición producir el valor extremal o extremo, yo le digo extrema es raro, debo decir el valor extremo, pero me gusta decirle el valor extremal, ¿no? Extremal en inglés, extremo. Producir el valor extremal en relación con todas las rutas vecinas. Que ya lo explicamos al inicio de los videos, ¿sí? Pues debe producirlo. Ahora, si tenemos tantas variables de estado, pues yo lo único que voy a hacer es seguir utilizando, seguir utilizando eh, a la ecuación de Euler como condición. De tal suerte que si yo tengo n más 1 n variables de estado, es decir, mayor a 1 o más de 1, entonces yo sigo aplicando la ecuación de Euler. Es decir, j menos diferencial de f de y prima j diferencial de t, y esto va a ser igual a 0, donde t para todo o acotado en 0 y t, donde j es igual a 1 hasta n. Yo voy a seguir trabajando en la misma condición de Euler para cada una de ellas. Entonces, este conjunto de ecuaciones o n ecuaciones, este conjunto de n ecuaciones, eh, será capaz o serán capaces de determinar las soluciones para y1 asterisco en t, así le voy a poner, y asterisco n de t. Ok. Vamos a suponer que yo tengo eh, el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo la función que tiene que ver con t, y, z, y prima y z prima. Z prima. Vamos a suponer que yo tengo esa función y de lo que se trata es encontrar eh, el n, las n ecuaciones. Yo tengo que seguir respetando a la ecuación de Euler. ¿Qué quiere decir eso? Como ya me decía la ecuación, ¿no? Tengo que encontrar es este y este. Ok, entonces esto, ahora, si lo hago primero respecto a y, pues yo tendría f de y menos, ¿sí? Menos, eh, voy a poner entre paréntesis, ahora aplico a este y va a ser igual a lo que es la diferencial respecto a y prima respecto a t.
Y esto va a ser igual a f de y, más bien la derivada de la función respecto a y, ¿ok? Menos, recuerden que esta derivada, f de y', sigue teniendo como argumentos a t, y, z, y' y z'. Lo sigo teniendo. Entonces voy a tener f de y' respecto a t menos, o más bien lo voy a poner otra vez nuevamente entre paréntesis para poder dejarlo en claro. Es f de y' respecto a t más f de y' respecto a y' más f de y' respecto a z por z' más f de y' por y' por y doble prima más f de y' con z' con doble z por doble z'. Y esto va a ser igual a 0. Y tengo la primera ecuación. Ahora con la segunda voy a tener f de z, es decir, la derivada de la función respecto a z, menos diferencial de la función respecto a z', diferencial de t, y esto va a ser igual a f de z menos f de z' más f de z', 0 horas. f de z' por y, por y, por y' más f de z' por z' y z' más f de z' por y', más f de z' por z', z2'. Y esto va a ser igual a 0. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones para cada variables de estado. Si yo tengo dos variables de estado, yo voy a encontrar n ecuaciones. Recordando aquí que t está acotada a 0 al t. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener el siguiente eh, extrema, donde y es z, que es igual de 0 a t, y tengo la función que es y más z, bueno, voy a ponerle aquí, y más z, y más z, más y' al cuadrado, más z' al cuadrado, diferencial de t. Yo aplico lo mismo en este ejemplo, ¿sí? Porque solamente tengo dos variables de estado. Aquí mis variables de estado es y y z. Entonces, para el primer caso, pues yo defino f de y. ¿Cuál es la derivada de la función con respecto a y? Pues es 1. Ahora busco la otra, f de y', ¿a qué equivale? Equivale a 2y', ¿cierto? Que es la que estoy derivando aquí. ¿Cuál es f de z? En este caso es 1. ¿Y cuál es f de z' igual a 2z'? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago? Bueno, pues aplico. Lo demás no existe, ¿sí? Las demás no aparecen. Los otros términos, bueno, pues nada más yo lo que estaría haciendo es poner 1 menos 2, 2, en este caso 2
y2'. Aquí lo voy a poner bien. 2y2'. ¿Por qué 2y'? 2y2', y2'. ¿Por qué le pongo así? Porque el que estoy encontrando es este, ¿sí? Este. Ujú. Perdón, estaba encontrando este término, el término que está acá. Y esto va a ser igual a 0. Ya no hay otra. Y en el otro caso igual, para 1 menos 2z2', y esto va a ser igual a 0. Entonces, puedo decir que y2' es igual a 1/2 y z2' es igual a 1/2. Si integro en ambos lados, entonces integramos 1/2 por t más k1, ¿sí? Si vuelvo a integrar en ambos lados, tendría y igual a t cuadrada sobre 4 más k1 de t más k2, ¿sí? Y acá igual, en el siguiente, yo tendría un funcional igual a t cuadrada sobre 4 más, voy a ponerle teta 1 de t por t más teta 2. ¿Sí? Vuelvo a integrar en ambos casos. Ahora, yo tengo 4 constantes de integración que no conozco. Bueno, simplemente con la ayuda de las condiciones de frontera, en donde y en 0, z en 0 y los valores en yt y zt. Eso es lo que con esto yo podría estar definiendo los, los, las constantes de integración. Okay. Esa es una primera generalización. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos a suponer que tengo el caso anterior fue de el caso de algunas variables de estado, o n más 1, perdón, n mayor a 1, variables de estado, y por lo tanto, n ecuaciones. Ok, ahora, vamos a ver el caso cuando tenemos eh, el caso de derivadas de orden superior. De orden superior. En el caso de orden superior, vamos a tener eh, otra generalización donde el extremal de y o el extremal b es 0 a t, pero voy a tener f, t, y, y', y2', y3', y n, y a la n, pero en términos de derivada. Ok, diferencial de t. Ok, para enfrentar este problema, debemos de notar que la función con una sola variable y sus derivadas, pues puede ser transformada en, en otra, eh, en una forma equivalente, formando n variables de estado en términos de su primer derivada. A ver, por ejemplo, suponga que tenemos el problema a resolver
en el siguiente caso, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Acuérdense que podemos transformar esta función de tal suerte que si tengo eh, que z es igual a y', entonces z' es igual a y2'. Y z, eh, y lo puedo definir ahora de la siguiente forma, ¿no? Si z es igual a la primera derivada de y, entonces la primera derivada de z es la segunda derivada de y. Y así sucesivamente para poder encontrar tantas variables de estado, pero visto o viéndola en términos de transformar, de, eh, de nombrar las diferentes variables o las diferentes derivadas de orden superior en, en casos de variables de estado. Eso es lo que estamos encontrando. Miren, por ejemplo, sea el extremo de 0 a t, que va como t de y cuadrada más y por y prima más y2 prima al cuadrado, diferencial de t. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, una forma natural podría ser que, como lo mencionaba acá arriba, si z es igual a y prima, entonces z' es igual, entonces z' es igual a y2', la segunda derivada de y. Y lo puedo resolver. Ahora, la función y cuadrada más y prima más y2' es equivalente a la misma función de ty al cuadrado más y con z más z' al cuadrado. Y lo que yo estoy obteniendo es que ahora tenemos dos variables de estado. Tengo dos variables de estado. Y ya no hay derivadas de orden superior a la primera ordenada, a la primera eh, derivada. Bueno, entonces puedo aplicar el paso anterior, este paso. ¿Ok? Bueno, ese sería uno. Ahora, ¿cuál es el problema de que no tengo o que puedo aplicar distintas condiciones de frontera? O sea, ¿qué sucede? Si yo sé que tengo condiciones iniciales y finales, es decir, si yo conozco que y en 0 es igual a y y en t es igual a z, pues estas se mantienen intactas. Las otras dos condiciones para y', ¿sí? Pueden ser directamente reescritas como condiciones de las nuevas variables de estado, es decir, z en 0 puede ser igual a alfa y z en t puede ser igual a beta, por decirlo. Y esto ya completaría la transformación. ¿Qué transformación? Esta. Ok. Ahora, hay otra forma o otra condición cuando tengo derivadas de orden superior, pues puedo aplicar lo que se conoce como la ecuación Euler-Poisson. La ecuación Euler-Poisson, ¿sí?
Eh, digamos que es un proceso similar a la ecuación de Euler original. Pero ahora lo que yo voy a hacer es encontrar todas las derivadas, f de y menos la diferencial de f de y' respecto a t menos la segunda derivada de f de y 2' diferencial de t. Bueno, aquí cabe señalar que va cambiando el signo. Menos, más, menos 3 f de y 3' por diferencial de t al cubo más puntos suspensivos más. Aquí debemos recordar que este puede ser positivo o negativo dependiendo el orden de la derivada. T a la n, f de y a la n respecto a t a la n. Y esto debe de ser igual a 0. Es decir, se sigue respetando la ecuación de Euler, pero ahora pues a todas las derivadas que aparezcan. Y eso es interesante. Muy bien. ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué es lo que me está diciendo que voy a encontrar? Pues voy a encontrar una ecuación diferencial de primer, de segundo, de tercer, de cuarto, etcétera. Orden. Aquí lo que me está diciendo es que voy a encontrar una ecuación diferencial de n orden. Ok. Vamos a ver el ejemplo de arriba, donde tengo f es igual a t cuadrada, y, t por y cuadrada, más y por y prima, más y prima al cuadrado. Okay. Entonces aplico la ecuación de Euler-Poisson, donde, bueno, lo primero que tengo que encontrar es quién es f de y, es decir, la derivada de la función respecto a y, pues es 2t y más y prima. Ahora, ¿quién es f de y prima? La derivada de f o la derivada parcial de la función respecto a y prima, pues es y, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, la segunda derivada parcial de y respecto a y prima, es decir, vuelvo a derivar este, y lo que voy a obtener es 2y 2 prima. Ok. Entonces, el primer paso es que f de y, bueno, pues aquí lo encuentro, 2ty más y prima, menos, aquí le voy a poner entre paréntesis, todo lo demás que aquí acabo de escribir, todo eso, la derivada de y respecto a t. ¿Sí? Entonces, yo pongo vale y prima, es decir, derivada de y respecto a t, ¿cierto? Mm, más, aquí este corchete no lo necesito, derivada de y, voy a poner y por, bueno, aquí ya tengo f de y prima, que es el que tengo acá, que se puede ver claramente. Aquí tengo este primer término, ¿sí? Ese primer término. ¿Qué sigue? Pues derivada de y respecto a t más el otro término,
el otro término que estoy encontrando, eh, el cual es el que sigue, ¿no? Derivada, la segunda derivada de f de 2, lo voy a borrar aquí, que es, me dice, es este, y f de y2' es 2y2', ¿ok? Entonces, tendré que es la derivada de 2y2' sobre t al cuadrado, y esto va a ser igual a 0. Entonces tengo 2ty más y' menos y' más, quiere decir que voy a derivar dos veces esto, y entonces va a ser 2y4', en este caso ya no se lo pongo, y esto va a ser igual a 0, de tal suerte que es 2ty más, vean ustedes cómo va, más, menos, más. Ok, entonces el resultado será 2y con una derivada de, con la cuarta derivada, y esto va a ser igual a 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una ecuación diferencial de cuarto orden, y por lo tanto hay que resolverlo, ¿sí? Muy bien. Eh, este término es este, más bien, este es el primer término, f de y. ¿Cuál es este término? Pues es y'. ¿Dónde está eso? Aquí. Uh -huh. Pues lo pongo aquí, es y. Espero que quede claro esa parte, para que no se exista confusión. Entonces el resultado es una ecuación diferencial de cuarto orden. Bueno, hasta aquí vamos bien. Ya vimos lo que es las dos generalizaciones. Ahora, bueno. La condición de Euler sigue siendo una condición necesaria, pero no es suficiente. Okay. Entonces, de lo que se va a tratar es ahora revisar, estamos en el mismo tema, pero ahora vamos a revisar las condiciones de segundo orden. Nosotros eh, habíamos visto que el funcional, más bien el extremal, es una función de y(t), ¿sí? Pero a final de cuentas nos estuvimos observando y calculando que esto se transformaba en que el extremal estaba determinada por épsilon, el factor de error. Ahora, también se debe recordar que la derivada del funcional respecto a epsilon debe ser igual a 0, y con eso encontrábamos la ecuación de Euler que nos permitía encontrar el funcional. Ahora, la segunda derivada de b respecto a epsilon, vamos a hablar menor o igual que 0, estamos hablando de un problema de maximización.
Si tenemos que la segunda derivada de b respecto a epsilon al cuadrado es mayor o igual que cero, entonces estamos hablando de minimización. Digamos que para saber si estamos maximizando o minimizando, tendría que estar revisando las condiciones de segundo orden. Y aquí puedo cambiarle el signo, ¿sí? Mayor que cero, menor que cero, igual nuevamente para la maximización, perdón, es al revés, estaríamos hablando de estrictamente menor a cero y estrictamente mayor a cero. Ok, muy bien. Habíamos nosotros descrito que si teníamos la función y, recuerdan, y más epsilon de p. La t también era una función. Y también habíamos dicho que y' es igual a y' asterisco más epsilon de t prima, ¿sí? Y decíamos que la derivada de y respecto a epsilon es igual a pt. Y aquí de igual manera, y' respecto a t es igual a p' de t, ¿sí? Nosotros también habíamos dicho entonces que la derivada de el extremal respecto a epsilon iba a estar definida de la siguiente forma: f de y por pt más f de y' por p'. Y bueno, teníamos el diferencial de t. Cabe recordar que tanto f de y como f de y' siguen eh, estando o mantienen los argumentos t, y y y'. Los siguen manteniendo los términos. Ahora, ¿qué quiere decir una segunda derivada? Pues quiere decir que voy a derivar a epsilon todo esto que tengo aquí respecto a epsilon, de tal suerte que va a ser igual a la segunda derivada del extremal respecto a epsilon al cuadrado, ¿sí? En otras palabras, va a ser igual a la derivada respecto a epsilon de 0 a t. Nuevamente voy a poner f de y por pt más f de y' por pt' diferencial de t, ¿sí? Eso es lo que, por la regla de Leibniz, ¿no? Recuerden que la vimos al inicio de los videoclases. Ahora, ahora, si yo sé que se mantienen los tres argumentos, si sé que se mantienen los tres argumentos para f de y', es decir, sigue estando en función de t, y y y'. Ok, hasta ahí vamos bien. Y por la regla de Leibniz, yo sé que esto es así. Bueno, sí. Y además se siguen manteniendo los tres argumentos. Bueno, entonces yo voy a aplicar esta derivada en cada una de ellas, tanto de f de y como de f de y'. ¿Por qué? Porque f de y, es decir, f de y sigue teniendo los argumentos t, y, y', pero sé que y es igual a asterisco más epsilon de pt, ¿sí? Ok, entonces aplico, ¿qué quiere decir? Que la segunda derivada del extremal
respecto a epsilon al cuadrado va a ser igual de 0 a 7 de p con t diferencial de f de y respecto a epsilon más diferencial de f de y, aquí me equivoqué, este lo quitamos y acá sí va, f de y prima respecto a t por p prima de t, y todo esto nuevamente entre paréntesis, diferencial de t. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Diferencial de f de y, aquí le vuelvo a poner, me equivoqué, más entre diferencial de epsilon, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la segunda derivada parcial de y. ¿Por qué? Por p de t. Es decir, vuelve a salir, me vuelve a saltar, más f de y con su primer derivada por p prima de t. Es lo que estamos revisando, lo que estamos viendo aquí. Ok, ahora el siguiente, f de y prima respecto a epsilon, que va a ser igual a f de y prima y por pt más f de y prima por y prima, que va a ser igual a p prima t. Bueno, ya que lo hice, si lo sustituyo, pues me va a dar, si estos dos los sustituyo aquí, pues me va a dar un resultado como de 0 a t, que va a multiplicar a pt, y esto lo voy a insertar aquí, f de y por y de pt más f de y por y prima de p prima t más p prima de t va a multiplicar a f de y prima por pt más f de y prima por y prima por p prima de t, ¿sí? Pero me quedó feo, lo voy a arreglar. Entonces tengo, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si nosotros reunimos términos, pues hay términos semejantes. Este con este y este con este, ¿sí? Tal suerte que me va a quedar como 0t, que va a multiplicar f de y por 2 p al cuadrado de t más 2 veces f de y por y prima por p prima de t más f de y prima por y prima por p al cuadrado de t prima de t diferencial de t. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es esto? Pues esto es una forma cuadrática. Cuadrática. Es una forma cuadrática que también la puedo expresar es una forma cuadrática que también la puedo expresar de la siguiente forma. Es como si estuviera yo de 0 a t en términos vectoriales, pt de t, que va a multiplicar a la matriz f de y prima, más bien f de y con y, es decir, la segunda derivada parcial de y con y, f de y prima con y, f de y con y prima y f de y prima con y prima.
que va a multiplicar, pues ahora el vector columna de PT con PT prima. Y todo esto, pues es diferencial de T. Ok, vean qué interesante. Ahora, si nosotros recordamos, esta forma cuadrática me va a ayudar a entender o a encontrar, por un lado, la concavidad y la convexidad, en donde va a ser condición suficiente. Es decir, para poder resolver un problema de optimización dinámica utilizando el cálculo de variaciones, por un lado, la ecuación de Euler es la condición necesaria y revisar la concavidad y la convexidad me estará arrojando la condición suficiente, que tiene que ver con máximo y mínimo. De tal suerte que si yo tengo un punto terminal fijo, si tenemos un punto terminal fijo, un punto terminal fijo para ft de y prima, puede ser cóncava, pero en las variables y con y prima. Entonces, vean qué interesante. Entonces, la ecuación de Euler, la ecuación de Euler es suficiente. Es suficiente. Es suficiente para máximos absolutos. Y lo contrario, es decir, cuando es convexa. Y lo contrario en el caso convexo. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer el siguiente test para la concavidad y la convexidad. Es decir, yo tengo el test a partir de los menores de la matriz D, que va a ser igual a f de y prima, con f de y con y prima, con f de y con y prima y f de y con y. Son las derivadas parciales, ¿eh? Las segundas derivadas parciales. Donde D1 es el primer menor que va a estar definido como un determinante, ¿sí? Que va a ser igual a f de y prima con y prima. Y el segundo es el determinante de f de y con y prima por f de y con y prima con f de y prima y f de y con y. Ahí está. De tal suerte que el test me dice, ¿es una matriz negativa definida? Es una matriz definida negativa sí y solo si D1 es menor que 0 y D2 es mayor que 0. Y por lo tanto, en este caso,
estaríamos hablando de máximo. ¿Sí? Si por su parte es positiva definida, si y solo si D1 es mayor que 0 y D2 es mayor que 0. A ver, en este primer caso estamos hablando de concavidad y en este estamos hablando de convexidad. Y aquí lo que estamos hablando es de minimización. Y también, bueno, si aplicamos para el mismo caso, podemos estar hablando de negativa semidefinida usando el menor igual que 0 y el mayor igual que 0. Y positiva semidefinida definida con eh, mayor igual que 0. ¿Sí? Y bueno, estaríamos hablando. También lo podemos hacer a partir de las raíces características. ¿Sí? Aquí le vamos a llamar test 1, acá también le vamos a llamar test 2, que lo puedo subrayar como, vamos a hacer de cuenta que tengo mi matriz, tengo f de y, las segundas parciales con respecto a y' menos r, con f de y con y' y f de y con y' y f de y con y menos r. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, pues este determinante debe ser igual a 0, ¿no? Estamos haciendo el test 2 de raíces características. Ahora, en el mismo sentido que el anterior, es negativa definida si y solo si la raíz 1 es menor que 0 y la raíz 2 es menor que 0. Entonces estaríamos hablando, nuevamente estamos aquí hablando de la concavidad, que tiene que ver con el máximo o maximización. Y por su parte, positiva definida si R1 es mayor que 0 y R2 es mayor que 0. Entonces estaríamos hablando de convexidad y el tema es de minimización. ¿Sí? Y bueno, por esto mencionado, debemos de saber que R1 más R2 es la diagonal principal, eh, que es f de y con y más f de y con y. Y R1 con R2, la multiplicación, pues es el determinante de D2. Eso lo debemos de recordar. Vean qué interesante, ¿no? Ahora, se puede decir que este es las condiciones de segundo orden. Podemos aplicar el test, el 1 o el 2,
Y yo sabré que son cualquiera de ellas, si se cumple, ya es condición suficiente. Primero, la condición de Euler o la ecuación de Euler es la condición necesaria, pero ahí yo tengo que revisar la concavidad de la función. Si es cóncava, estamos hablando de un máximo; si es eh, convexa, estamos hablando de un mínimo. Entonces ya se conjuntan los dos test. Puede ser uno normal y el otro con raíces características. Ok. Hay otra condición que se llama la condición vamos a cambiarle de color, vamos a cambiar azul para notar que son diferentes cosas. La condición de Legendre. La condición de Legendre. La, el mérito de esta condición es su simplicidad. Su simplicidad. Ya que nosotros solamente nos podemos enfocar al signo de lo que tenemos aquí, que sea mayor a cero. Bueno, estaríamos hablando de un mínimo. Bueno, vamos por partes. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Tal que en este caso es para un mínimo y f de y', y' menor que cero es para un máximo. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a suponer, vamos a suponer lo siguiente. Sea teta igual a f de y con y' y sea alfa igual a p cuadrado de t. Vamos, vamos a rescatar lo que tengo aquí. Vamos a rescatarlo. Es más, lo voy a pasar, ¿no? Lo voy a pasar por acá. Antes de eso, ¿no? Antes de discutir esta parte. Tenemos que de b respecto a epsilon al cuadrado no es más que la integral de 0 a t de f de y con y al cuadrado más 2 fy con y' de pt con pt'. A ver, no sé si aquí me equivoqué. Si aquí me equivoqué, aquí le faltó un p', un p. Lo voy a arreglar porque si no se me va a pasar, ¿no? Es por p' por p por p de t más f de y'. Bueno, se nos puede pasar, ¿no? A cualquiera. Diferencial de t. Ahora sí, me voy hacia abajo, ya que está arreglado, y le voy a cambiar de color, más f de y', de p' al cuadrado de t, diferencial de t. Ok, muy bien. Ok, vamos a suponer, hasta aquí nos quedamos, seguimos trabajando, pero ahora quiero encontrar cuál es la condición de Legendre. Vamos a suponer que tengo teta, que es igual a f de y con y'. Y vamos a suponer que tengo alfa igual a p cuadrada de t. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, si yo quiero derivar teta respecto a t,
pues lo que voy a hacer es de y con y' respecto a t, de tal suerte que diferencial de teta pues va a ser igual a y con y', diferencial de t por diferencial de t. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si yo dijera diferencial de alfa respecto al diferencial de t es igual a 2pt por p' de t, ¿cierto? Entonces, yo sé que el diferencial de alfa va a ser igual a 2p de t por p' de t por diferencial de t. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. De tal suerte que si yo quiero integrar por partes, puedo tener que es de 0 a t, teta diferencial de alfa. Sí, vamos a suponer que tengo esta integral por partes. Teta diferencial de alfa. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a teta por alfa de 0 a t menos alfa por diferencial de teta. ¿Sí? Ok. Bueno, quiere decir que puedo sustituir lo que estoy encontrando aquí. Digamos que es un método para resolver de manera más sencilla integrales cuando eh, es por partes. Voy a sustituir aquí de 0 a t diferencial de alfa. Pues dejo teta. ¿Quién es alfa? Pues es p al cuadrado de t, que va de 0 a t, menos alfa. ¿Quién es alfa? Es nuevamente p al cuadrado de t y f de y con y' respecto a t, diferencial de t. ¿Sí? Esto se hace cero. Recuerden que en el primer video clase donde estábamos encontrando la ecuación de Euler, pues sabemos que es una trayectoria que en el inicio y en el final pues tiene que ser cero. Lo veíamos anteriormente. Entonces, de 0 a t va a ser igual al negativo de p al cuadrado de t, diferencial de f de y con y' con y, diferencial de t. Okay. Vamos bien. Entonces, ¿dónde lo voy a aplicar? Este resultado, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? Pues en la parte del medio. En la parte de aquí. En esa parte. Espero que se alcance a ver. Espero que se pueda mostrar que, bueno, pues eso es equivalente a la parte del medio, a esta parte. Recuerden que la integral aplica para este extremo, para este término, para este término y para este término. Entonces ahí yo puedo ya tener ciertas cosas. Esto aquí es igual. ¿Sí? Esta parte aquí es igual. Esto queda normal, esto también, pero esta parte aquí es igual. Si yo integro. ¿Sí? Es decir, tengo que respecto a epsilon al cuadrado es igual de 0 a t de f de y con y p cuadrada de t diferencial de t más la integral de 0 a t de 2 fy con y prima pt con p' de t
más diferencial de t más la integral de 0 a t de f de y prima en cada una, p prima al cuadrado de t, diferencial de t. Eso es lo que me estaba haciendo. Este se mantiene igual y este también. ¿Cuál es la razón? Ahorita lo revisamos. Lo que estamos haciendo es integrar por partes. Esta parte, esta, va a ser sustituido por lo que tengo aquí. Ujú. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Quién es esta parte? Vamos a, es de 0 a t, 2 y prima con y de pt por p prima de t, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿quién es este? Pues es lo que tengo aquí, diferencial de t. Entonces, ¿quién es este? Pues es diferencial de alfa. Y por su parte, ¿este quién es? Pues lo que estoy encontrando ahí, ¿no? Que es diferencial f de y con y prima respecto a t. Eso es lo que estamos encontrando. Pero ¿quién es este? ¿Quién es esta parte? Pues esta parte es diferencial de t, pues no es más que diferencial de teta. O más bien es teta, ¿no? Perdón, para acomodarlo y que quede claro. ¿Este quién es? ¿Este quién es? F de y es teta. ¿Quién es esta parte? Esta 2p' es diferencial de alfa. Entonces, a final de cuentas me está preguntando de 0 a t, teta diferencial de alfa. Ya lo alcanzan a ver, ¿no? Este es diferencial de teta, nada más que este 2 es acá, que puede quedar bien escrita, de 0 a t, f de y con y', 2p de t, p' de t, diferencial de t. ¿Quién es f de y? Pues es teta, como lo estábamos encontrando acá. ¿Y quién es 2p por p' de t? Es diferencial de alfa. ¿Y cómo se resuelve? Pues ya lo habíamos encontrado. Teta alfa de 0 a t menos integral de alfa diferencial de teta. Y el resultado es el que estamos encontrando aquí. Este resultado. Entonces, bueno, ahora cambia. Tengo diferencial 2, la segunda derivada del extremo respecto a epsilon al cuadrado, que también se me olvidó al cuadrado. Y esto quedaría como integral de 0 a t de f de y con y al cuadrado de t. eh, mm, bueno, lo voy a poner entre corchetes, más eh, mm, es menos diferencial
menos f de y con y' respecto a t por p2 al cuadrado, p cuadrada de t, ¿no? Más f de y' con y', p' al cuadrado de t, diferencial de t. Ok. Pero vemos que aquí hay términos comunes y esos los podemos, un término común que es p cuadrada, entonces tendría de 0 a t, que ahora sí lo voy a encerrar, f de y con y menos diferencial de f de y con y respecto a t por al cuadrado de t por f de y con y' por p' al cuadrado de t. Y ahora sí nuevamente, como está en corchetes, es diferencial de t. Entonces, como se había señalado, f de y' o la segunda derivada parcial de y' es condición para la no negatividad o la no positividad. La no negatividad es para la minimización y para la no positividad es para la maximización. ¿Qué tengo que encontrar? Pues nada más visualizar cuál es el valor de f de y. Una hora. El valor de f de y. Esta es lo que se le conoce como condición de Legendre. La condición de Legendre. Vean ustedes que es muy simple. Es muy simple esta parte. Por ejemplo, veamos. Veamos. La condición de Legendre. Vimos la condición de segundo orden, que puede ser analizado con los tests, el 1 y el 2. La condición de Legendre, pues que me ubica claramente y pues también la concavidad y la convexidad. Okay. Entonces, este es el resultado y aquí se ve la condición de Legendre. Ahora, vean ustedes que este resultado consiste de dos términos al cuadrado, este y este. Y nos debemos de dar cuenta que p' al cuadrado domina a p cuadrada de t. Entonces, así la no positividad o la no negatividad de su coeficiente, del coeficiente de f de y, ¿sí? La no negatividad y la no positividad. Es decir, la no positividad es, estamos hablando de la maximización y de la minimización de b, como se ve. Entonces, pues se convierte en condición. Este término no. Este término no se convierte en condición, ni siquiera es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque el que va a dominar es este, el que va a dominar dentro de la función.
¿Por qué no? ¿Por qué va a dominar? Porque P' es la pendiente de P. Es decir, P' ahí te puede tomar valores grandes y PT puede mantener valores pequeños a lo largo del periodo que estamos analizando. Bueno, entonces esto sugiere que P' al cuadrado tiende a dominar. Por eso es que el signo de F, de este signo, debe de ser la condición de la no negatividad y la no positividad. No negatividad, más bien, no positividad, ¿sí? La no positividad tiene que ver con maximizar. Y la no negatividad tiene que ver con la minimización. Okay. Bueno, esas son las condiciones, ¿no? que se pueden revisar. Y además se debe de tomar en cuenta lo siguiente, que la condición del legendre es una condición necesaria tanto para los problemas de punto terminal fijo como punto terminal variable. Debemos de recordar los problemas de transversalidad que nos señalamos. Entonces, se mantiene tanto para eh, punto terminal fijo como punto terminal variable. Bueno, eh, ok. Vamos a dejarle hasta aquí. El próximo video clase estaremos revisando eh, lo que es eh, el tema de eh, el tema de las restricciones, el cálculo de variaciones, el cálculo de variaciones con restricciones. Y prácticamente la parte teórica estaríamos, hasta aquí nos quedaríamos. Voy a señalar algunos aspectos importantes sobre la convergencia o la no convergencia en problemas de cálculo de variaciones y también lo que son las restricciones. Eh, y verán que es muy interesante. Se sigue cumpliendo, seguimos cumpliendo el tema em, de la ecuación de Euler como condición. Y bueno, vamos avanzando más. Prácticamente revisando esta parte de las restricciones, nosotros estaríamos ya, mm, digamos que terminando el tema de cálculo de variaciones, para pasar al tema un poquito más amplio, un poquito más interesante sobre el control óptimo, que fue descubierto por los rusos. Bueno, hasta aquí le dejamos. Les agradezco y nos vemos en el siguiente video con el cálculo de variaciones con restricciones, que son puede haber restricciones de igualdad, restricciones de desigualdad
eh, y problemas isoparamétricos. Hasta ahí nos vamos a terminar. Bueno, les agradezco, gracias.